Para el siguiente diagrama de fases lo que vamos a hacer es describir la evolución de la microestructura con base en lo que se nos presenta, donde tenemos una composición de aluminio y 30% níquel en lo que corresponde a un porcentaje atómico. En la parte de abajo tenemos el porcentaje atómico de níquel y en la parte superior tenemos el porcentaje en peso de níquel. En este caso nos están pidiendo la parte de porcentaje atómico al 30%. Si se dan cuenta, no es la misma composición que se tiene a medida que se avanza hacia el eje horizontal positivo. Entonces, considerando el 30% atómico para el níquel, donde aquí es el 100%, este punto del 30% nos va a indicar la región de análisis que va a ser a lo largo del eje vertical, para lo cual vamos a trazar una línea vertical de tal forma que cruce por la composición de 30% níquel. Por lo tanto, el 70% restante es una composición de aluminio. Entonces, esto es lo que se nos presenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un análisis de este tipo? Primero, tenemos que analizar diversos puntos. Eso quiere decir que a medida que desciende la temperatura, vamos a tener diferentes comportamientos en base a las fases presentes dentro de cada región donde atraviesa nuestra línea, en este caso vertical, en color negro. Entonces, vamos a comenzar desde la parte superior identificando cuál es la temperatura por la cual comienza a solidificar alguna parte de nuestra composición. Entonces, iniciando, podemos ubicar que nuestra línea intersecta con una región de una sola fase que se encuentra en la parte líquida, donde va a atravesar de tal forma que, colocándonos hacia el eje horizontal, vamos a identificar que aquí tenemos aproximadamente una temperatura de 1300 grados centígrados, donde por encima de esa temperatura todo lo que tengamos va a ser líquido puro. Por lo tanto, colocaremos lo siguiente: por encima de 1300 grados centígrados vamos a tener una composición 100% líquida, de tal manera que lo vamos a bosquejar como sigue. Vamos a realizar una pequeña parte, un pequeño esquema, donde vamos a indicar que todo esto corresponde a una fase líquida de nuestra composición aluminio-níquel al 30% de níquel. Bien, entonces, ¿qué pasa a medida que desciende la temperatura? Al descender la temperatura, vamos a ubicar que donde se corta con la parte de la línea que corresponde a nuestra parte de análisis y la línea que está en el límite de donde se encuentran dos fases en esta región, debido a que van a estar los componentes líquido y aluminio níquel, que son las fases que están a los lados. Entonces, vamos a indicar que por debajo de 1300 grados centígrados, vamos a comenzar a presentar una fase en forma sólida y otra fase en forma líquida, de tal manera que, realizando el bosquejo del esquema que se nos presenta, vamos a tener lo siguiente. En esta pequeña parte vamos a colocar puntos que pueden ser precipitados de una fase, en este caso la fase aluminio-níquel, porque en esta región vamos a tener aluminio-níquel y líquido. Entonces, estos pequeños precipitados que estoy colocando indican la fase presente de lo que corresponde al aluminio-níquel. Mientras que, como también presentamos una fase líquida, tendremos una solución líquida con partículas en estado sólido que van a ser compuestas por aluminio-níquel. De tal manera que aquí vamos a tener aluminio-níquel más líquido en esta región. Eso es lo que se presenta a medida que desciende la temperatura, hasta que llega a los 1133 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega a los 1300 grados centígrados? Se presenta ahora un comportamiento diferente.
dado que ahora vamos a atravesar esta región que también va a contener dos fases, de tal manera que va a contener aluminio 3, níquel 2 y una fase en estado líquido. Entonces, vamos a poner de este lado que por debajo de, en este caso, 1133 grados centígrados, tendremos lo que corresponde a una región que la vamos a bosquejar de la siguiente manera. Al realizar la descripción de la microestructura en esta región, vamos a tener lo siguiente. Las mismas partículas sólidas o los precipitados que ya habíamos dibujado anteriormente van a seguir existiendo, pero ahora con la diferencia de que se va a presentar una capa de precipitados más que corresponde a la parte de la fase aluminio 3 níquel 2, de tal manera que los precipitados que ya teníamos anteriormente de aluminio níquel van a comenzar a ser cubiertos o a ser rodeados de lo que corresponde a una nueva fase que, de acuerdo al diagrama de fases mostrado, va a corresponder a la fase aluminio 3 níquel 2, de tal manera que el bosquejo de la evolución de la microestructura va a quedar de la siguiente manera, donde lo que yo estoy realizando es cómo se va formando a medida que desciende la temperatura los precipitados de lo que corresponde a la fase aluminio 3 y níquel 2. Mientras que aquí tenemos la parte de la fase aluminio níquel en este caso. Porque esa fase sigue existiendo, simplemente que va a ser cubierta por la nueva fase aluminio 3 níquel 2. Es decir, se están recubriendo esos pequeños precipitados. Y entonces, como seguimos teniendo una región de dos fases y se tiene una parte líquida, aquí seguimos teniendo o contando con lo que corresponde a una solución líquida donde se encuentran presentes ahora la parte líquida y lo que corresponde a el aluminio 3 níquel 2, que eso ya ha cubierto por completo a lo que corresponde a la parte aluminio níquel. Esto simplemente es un bosquejo. Ahora, ¿qué pasa si se desciende más aún la temperatura? Bien, si se desciende más la temperatura, llegaremos a la temperatura de 854 grados centígrados. Pero en esta región que se tiene ahí se presentan dos fases que se encuentran en estado sólido. Por lo tanto, la temperatura de 854 grados centígrados va a representar lo que corresponde a nuestra temperatura eutéctica, ya que tenemos una solidificación completa y está viniendo del líquido, es decir, de una solución o de una región de dos fases donde se presenta una fase líquida y va a pasar todo a solidificar por completo. Ahora, ¿qué pasa por debajo? Vamos a ponerlo por acá. Por debajo de la temperatura de 854 grados centígrados. Bien, vamos a realizar el bosquejo de la evolución de la microestructura en esta parte de aquí. Bien, como se han cubierto los precipitados de aluminio níquel por completo y se han cubierto totalmente de lo que corresponde a la parte de la fase aluminio 3 níquel 2, simplemente voy a bosquejar eso que está representado, pero ahora en esta parte de aquí estoy indicando que ya está cubierto totalmente. Entonces, esto va a corresponder a la fase aluminio 3 níquel 2. Eso es lo que se presenta por debajo de 854 grados centígrados. Tenemos en esta parte de aquí las dos fases que se encuentran a los lados, es decir, aluminio 3 níquel 2, que ya la tenemos aquí presente, y la parte de aluminio 3 níquel, donde la parte de aluminio 3 níquel es una parte o es una región que se encuentra de este lado representada por esta línea vertical que se presenta aquí. Es una región muy pequeña donde se encuentra presente esa fase. Pero ahora, ¿eso qué nos va a indicar? Eso quiere decir que ahora vamos a tener láminas que van a corresponder o me van a representar lo que corresponde a
la nueva fase, pero ahora en estado sólido. Lo que está en color verde me está indicando la fase que corresponde al aluminio 3 níquel simplemente. ¿Y ahora qué pasa? Debido a que también va a existir en estado sólido la parte de aluminio 3 níquel 2, aparte de que existan precipitados, también van a existir capas o láminas correspondientes a la fase aluminio 3 níquel 2 que se van a encontrar de esta forma. De tal manera que este es el bosquejo de la microestructura que corresponde a la evolución a medida que desciende la temperatura. A continuación lo que vamos a hacer es realizar lo que se le llama un diagrama que va a representar un eje que va a interpretar la temperatura y el otro que va a representar el tiempo, que se llama curva de enfriamiento. Entonces, en la curva de enfriamiento vamos a graficar cómo se va comportando de manera lineal, descendiente, lo que corresponde a estos mismos cambios que se presentan, pero de manera gráfica. Esto lo podemos hacer a esta composición de 30% níquel o bien a otra cualquiera, mientras esté en el rango de 0 a 100 para la composición en níquel o aluminio. Y además también vamos a realizar lo que corresponde el análisis de todas las reacciones invariantes presentes en este diagrama de fases. Si quieren consultar los videos pueden checar la página de Facebook, pueden ver la lista de reproducción en este canal de Salvador Fi que corresponde a Ciencia de Materiales y Metalurgia, donde van a encontrar más videos relacionados con estos temas. Espero que este video haya sido de ayuda y si te gustó te puedes suscribir, le puedes dar like y lo puedes compartir para que este contenido llegue a más personas y seamos más quienes tengamos los conocimientos de esta parte. Entonces, por mí en este video espero que les haya sido de gran utilidad y nos vemos en la parte de la realización de la curva de enfriamiento. Gracias.